Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, bien, qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno verles, hermanos. Reciban un saludo de los pastores. Ellos están en Melaque, fueron a cumplir un compromiso que tenían ahí, les invitaron a compartir allá y ellos están allá en Melaque. Reciban un saludo de parte de ellos. Y pues nosotros estamos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios, vamos a de igual manera a ser ministrados a través de la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes un tema, hermanos. Todos los temas son importantes y necesarios para nuestra vida, útiles. Pero de alguna manera yo considero que hay temas que como que nos llegan más, nos pegan pues en las áreas que cada uno de nosotros necesitamos avanzar, crecer, madurar. Y hoy en lo personal es un tema que últimamente Dios ha estado hablando mucho a mi vida y quiero compartirlo con ustedes, hermanos. El tema que quiero compartir tiene como título Un carácter moldeado por Dios. Un carácter moldeado por Dios. Y vamos a orar, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, queremos darte gracias, muchas gracias, Señor, una vez más, por la oportunidad, el privilegio, Señor, de poder venir, exaltarte, glorificarte, Señor, expresar la gratitud que hay en nuestro corazón por tu fidelidad, Señor, por tu gracia derramada sobre nuestras vidas, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Reconocemos que necesitamos ser guiados, ser instruidos a través de tu bendita palabra, Señor. Señor, quita toda distracción, todo aquello que impida, Dios, que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones, Señor. Danos humildad para recibirla. Dame gracia, Señor, para poder compartirla. Señor, delante de ti estamos, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que levantara la mano quien considera que ya tiene su carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? ¿Nadie? Nadie, ¿verdad, hermanos? Todos necesitamos ser moldeados, ser trabajados por Dios en su palabra, a través de las pruebas, de las circunstancias. Y Dios es experto, hermano, es experto en trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a analizar qué es el carácter, hermanos. Carácter es una palabra de origen griego que es carácter y significa una marca o incisión. Es una señal o marca que se imprime, se pinta o se esculpe en algo. Es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que la distingue por su modo de ser u obrar de las demás. De manera general, el carácter es el modo en que un individuo actúa habitualmente ante cierto tipo de circunstancias o situaciones. A menudo el carácter se define a partir de un rasgo predominante o principal dentro de la forma de ser de una persona. Fíjense qué interesante, hermanos. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el carácter y lo que es el temperamento. Son dos cosas diferentes. El carácter es un conjunto de rasgos que una persona adquiere a través del aprendizaje. El carácter se aprende. El temperamento es algo con lo que nace el individuo. El carácter se aprende en la medida que el individuo
se relaciona con su entorno, con las personas, las circunstancias, todo lo que está a su alrededor. El temperamento tiene su origen en la herencia biológica y es innato, es con lo que nacemos, con rasgos del temperamento. En la formación del carácter influye el medio social. La formación del temperamento está determinada por factores biológicos y vinculada con las funciones endocrinas y nerviosas. El carácter comienza a desarrollarse en la infancia y se consolida en la edad adulta. El temperamento ya está desarrollado en el nacimiento y se manifiesta desde los primeros meses de vida. El carácter se modifica con la experiencia a medida que la persona interactúa con el medio social. El temperamento es difícilmente modificable, aunque algunas de sus manifestaciones pueden ser reguladas por el carácter. Entonces, en lo que necesitamos trabajar, hermanos, con la ayuda y dependencia de Dios, del Espíritu Santo, es en el carácter, hermanos, en el carácter de cada uno de nosotros. Y yo creo, hermanos, que pues Dios siempre nos habla en su palabra, pero son temas que necesitamos crecer y necesitamos ser sensibles. Si somos humildes, Dios nos va a hablar hoy en esta mañana. Vamos a tomar como ejemplo para ver el carácter sobre la vida de una persona, no con el sentido o el afán, el propósito de criticar o señalar. No, nada, estamos muy lejos de eso. El propósito es analizar el carácter de esa persona y ver lo que Dios hizo en la vida de esa persona. Vamos a ver algunos rasgos de la vida de Moisés, hermanos. Vamos a estudiar un poquito sobre la vida de Moisés y te voy a pedir que me acompañes al libro de Números, Números capítulo 12. Vamos a leer el versículo del 1 al 3. Números 12, del 1 al 3. ¿Cuánto tiempo llevo hasta ahorita, Atza? 8 minutos. Siempre se me anda olvidando poner aquí, hermanos. Ok, bien. Dice Números 12 del 1 al 3. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. María y Aarón eran hermanos de sangre de Moisés. Y dice que ellos hablaron en contra de Moisés porque Moisés había decidido casarse con una mujer cusita. Cuando dice cusita se refiere a la raza y cus eran los morenitos de su piel morena. Entonces María y Aarón hablaron en contra de Moisés por esa causa. Versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y enseguida dice, y lo oyó Jehová. Escuchen bien, hermanos. Si bien es cierto que Dios usaba la vida de María y usaba la vida de Aarón también, hermanos, lo que hay que resaltar aquí es la actitud con la que se presenta María y Aarón a reclamarle a Moisés. Moisés no estaba ahí en esa posición, hermanos, porque él quería. Moisés estaba liderando al pueblo de Israel porque Dios lo había escogido a él. Entonces, lo que vemos aquí es una manifestación de los hermanos de Moisés hacia él. Pero dice, y lo oyó Jehová. Dios ve, escucha todo lo que nosotros hacemos, decimos y cómo nos comportamos.
Dice en el versículo 3, escuchen bien, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo dice que era Moisés, hermanos? Muy manso. ¿Qué es la mansedumbre, hermanos? ¿Qué es la mansedumbre? Dejar que la aplanadora te pase por encima y tú no respingar de nada. ¿Fácil? No, nada fácil, hermanos. Ser mansos no es fácil. En estos versículos se narra la murmuración que hace María y Aarón en contra de su hermano Moisés. Pero lo que quiero resaltar es cómo Dios aquí en esta parte de la Escritura se refiere hacia Moisés. Mira, tú puedes decir de tu hermano, no, el hermano es bien buena gente, es muy buena persona. Y eso está bien, son cualidades, características que tú distingues de tu hermano. Pero que Dios diga de ti algo es muy diferente. Y aquí Dios se está refiriendo de Moisés. Y dice Dios que Moisés era un hombre manso, más que todos los hombres que existían en ese momento. El diccionario Vine describe la palabra manso del hebreo anao, con W al último, y significa humilde, manso. Este término se encuentra casi exclusivamente en la literatura poética y describe el resultado que Dios desea cuando nos aflige. Escuchen bien, hermanos, voy a volver a repetir. La palabra manso significa humilde y manso. Esa humildad, esa mansedumbre es lo que Dios espera de ti y de mí cuando Dios nos aflige. ¿Sí vamos captando, hermanos? Cuando estamos pasando por necesidades, por pruebas, por tentaciones, el resultado que Dios espera de ti y de mí es que reaccionemos con humildad, con mansedumbre ante esa circunstancia. El término describe tanto a la condición como la actitud de Moisés. Entendió que dependía totalmente de Dios. Ahora, para que Dios expresara de esa manera de Moisés, lo tuvo que pasar por su escuela, para transformar su carácter, para moldearlo, esculpirlo, como hasta llegar a formar en él el carácter de su Hijo, el carácter de Jesús. Hermanos, Dios es experto y tiene un cincel y un martillo en su mano y está esculpiendo el carácter de su Hijo en ti y en mí. Y a veces cuando Dios agarra el cincel y el marro, hermano, y empieza a trabajar en tu vida y en mi vida, duele, hermano. No es sencillo. Pero lo que Dios espera en ese trato es que nosotros reaccionemos en humildad y en mansedumbre, cuando Dios está trabajando en nuestra vida. Acompáñame a Mateo 11, versículo 29 y 30, por favor. Mateo 11, 29 y 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, está hablando Jesús, y aprended de mí. ¿Qué quiere Jesús que aprendamos de Él? ¿Su homilética? ¿Su hermenéutica? ¿Lo bien que se expresa? No, hermanos. Dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mansedumbre y la humildad es algo que necesitamos aprender de Jesús, hermanos. Pero no aprenderlo solamente de una forma teórica, sino práctica en nuestra vida. No solo saberlo, sino vivirlo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Fácil? No es.
pero tampoco imposible, hermanos. Necesitamos ser humildes, hermanos, hasta para recibir algo. Hay gente orgullosa, hermano, que tiene necesidad y tú te acercas y le ofreces y dicen, no, estoy bien, gracias. Lo disfrazan de una falsa humildad. Hermanos, cuando necesitamos algo, necesitamos ser lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos ayuda. Moisés tuvo que ser moldeado en su carácter. Dios tuvo que trabajar con la vida de Moisés. Dios agarró el cincel y como experto escultor empezó a quitar todo lo que no iba de acuerdo al carácter de su hijo. Con el cincel de Dios empezó a moldearlo a la imagen de Jesús. ¿Es así en tu vida y en mi vida? ¿Nos dejamos moldear por los tratos de Dios? Por las enfermedades, la escasez, la falta de trabajo. Hermano, son tratos de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Cómo reaccionamos ante esos tratos? Vamos a ver siete áreas en las que Dios tuvo que trabajar en la vida de Moisés, pero yo quisiera que nos fuéramos identificando con cada una de esas áreas. Número 1, Moisés tuvo problemas con los inconversos, con los no cristianos. Moisés tuvo problemas con los no cristianos. Biblia, lenguaje actual, Éxodo 2, del 10 al 12. Biblia, lenguaje actual, Éxodo 2, del 10 al 12. Dice así: cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir yo lo saqué del agua. Años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Miró a todos lados y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. ¿Quién hizo esto, hermanos? ¿Quién? El hombre más manso de toda la tierra. Dios tenía que trabajar en el carácter de Moisés. Lo que vemos en estos versículos es el carácter impulsivo de Moisés. Su reacción ante una situación violenta fue actuar también de forma violenta. Si bien es cierto que no era correcto que sus hermanos fueran maltratados, Moisés no debió dejarse dominar por sus impulsos y actuar de forma tan violenta al grado de matar al egipcio. ¿Cómo reaccionas tú, hermano, ante una injusticia? ¿Te quedas pasmado, no haces nada? ¿O sientes dentro de ti? Imagínate que salimos ahorita aquí a la calle y salimos y vemos que un señor de 40 años está golpeando con el puño cerrado a un niño de 15 años. ¿Cuál sería tu sentir, tu reacción? ¿Dirías, pues que lo mate, no pasa nada? ¿O habría algo dentro de ti que diría, esto es una injusticia, es que ¿por qué lo golpea de esa manera? Moisés sintió lo mismo, hermanos, al grado de llegar a matar al egipcio. Sin duda que Dios tenía que trabajar con el carácter de Moisés. Moisés, por su carácter débil, tuvo problemas con los egipcios. Los egipcios representan a los inconversos. No era el pueblo de Dios los egipcios. Moisés tuvo problemas con los inconversos, con la gente que no era del pueblo de Dios, con los incrédulos. Pregunta, hermanos, ¿tenemos problemas con la gente inconversa
por nuestro mal carácter? Es una pregunta para reflexionar cada uno de nosotros. Vemos que la primera área de la vida de Moisés tuvo problemas con la gente inconversa, por su temperamento, por su mal carácter. Número 2, problemas con su propia familia. Lenguaje actual, Éxodo 4, versículo 24 y 25. Éxodo 4, versículo 24 y 25 dice: en el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Allí, Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés. Escuchen, hermanos. Pero Séfora, era su esposa de Moisés, tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los genitales a Moisés y le dijo: con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. ¿Por qué Dios quería matar a Moisés aquí en esta parte de la Escritura? Dios amenazó con matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo y su esposa tuvo que hacer la circuncisión al niño, trabajo que le correspondía hacer a Moisés y no a su esposa. Cuando Dios nos ordena algo a través de su palabra, debemos de obedecer, ya que de lo contrario podemos tener consecuencias en nosotros y en nuestra propia familia. Mira lo que tenía que hacer Moisés. Génesis 17, versículo del 10 al 14. Reina Valera, Génesis 17, del 10 al 14. Está hablando Dios, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Por eso Dios estaba enojado con Moisés, porque no había circuncidado a su hijo. Moisés no estaba cumpliendo con sus responsabilidades como padre de familia, pero él era el sacerdote de su casa. Moisés tenía problemas en su propia familia por su falta de carácter. Quería que el pueblo se circuncidara, pero él no había hecho antes lo mismo con su propia familia, con su hijo, en su casa. Moisés, vemos aquí a Moisés teniendo problemas en su familia por su falta de carácter. Los que estamos casados, no levanten la mano, pero ¿cuántos problemas tenemos con nuestra esposa? Por nuestra falta de carácter, porque no hacemos lo que debemos hacer, porque no cumplimos con nuestras responsabilidades. Número 3. ¿Te enojas con la gente cuando ignora tus palabras? Lenguaje actual, Éxodo 11, versículos 7 y 8. Éxodo 11, 7 y 8.
Y para demostrarles que es Dios quien distingue entre ustedes y los israelitas, de nosotros no morirá ni un solo de nuestros hijos mayores. Está hablando Moisés. Ni tampoco una sola de las primeras crías de nuestros animales. Es más, ni siquiera un perro nos ladrará. Fíjense lo que está diciendo Moisés. Toda esta gente que está al servicio de su majestad vendrá a verme. Está hablando Moisés y está con el faraón dentro del palacio, hermanos. Dice, vendrán a verme y de rodillas me rogará que me vaya de Egipto y me lleve a mi pueblo. Solo entonces me iré de aquí. Pero escuchen lo que dice enseguida. Moisés salió riéndose. ¿Sí dice así? Moisés salió muy enojado del palacio del rey. ¿Por qué se enojó Moisés, hermanos? ¿Por qué salió tan enojado? Se enojó porque Faraón no hizo caso a la palabra que Dios le había dicho. Entonces, como Moisés vio que ignoraron sus palabras, salió muy enojado, furioso, hermanos, como cuando tú sales de tu casa y azotas la puerta. ¿Cómo reaccionamos cuando le predicamos el evangelio a la gente y nos ignoran? ¿Nos enojamos? Ya le dije y no entiende. Mira, no cambia. Hermano, ¿y tú ya cambiaste? ¿Ya cambiamos nosotros? Le digo y le digo y le digo y no entiende. Mira, es necio. Hermano, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. De la misma manera. Hacemos lo mismo que Moisés. Salimos muy enojados y nunca más queremos volverles a predicar. O peor aún, decimos, pues yo ya cumplí, ya le prediqué. Si no quiere arrepentirse, que se vaya al infierno. Voltea con el que está a tu lado y dile, qué carácter, hermano. Nuestra responsabilidad es obedecer en la comisión que se nos ha dado de ir y predicar el evangelio. Pero debemos hacerlo, escuchen, hermanos, con compasión de las almas y no con enojo en nuestro corazón. La responsabilidad de obedecer la palabra de Dios es de cada persona que escucha el mensaje. Si obedece o no, esa ya es su responsabilidad. Pero nosotros no debemos enojarnos con la gente y mucho menos condenarlos. Se va a ir al infierno. Dios estaba trabajando con el carácter de Moisés. Estaba enseñándole la paciencia y mansedumbre que todo siervo, que todo servidor de Dios debe tener con la gente. Dios estaba enseñándole a Moisés a tener la misma paciencia y amor que Dios estaba teniendo con él mismo. Hermano, cuando tú te desesperes, cuando yo me desespere con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo, con la gente que le predicas, cuando tú te desesperes, hermano, llegue ese momento de desesperación, recuerda cuánta paciencia ha tenido Dios contigo. ¿No nos identificamos, hermanos? En cada uno de los 7 puntos, hermanos, a mí me atraviesa la palabra. Y yo le digo a Dios, Dios, necesito trabajar en esta área. Número 4. Vamos avanzando.
Moisés teniendo problemas entre los hermanos de la fe. Digan, ay. Biblia, lenguaje actual, Éxodo 16, versículo 4. Dice, entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Pregunta, hermanos, ¿Dios sabía si iba a obedecer al pueblo de Israel, sí o no? Entonces, ¿por qué dice aquí, voy a ver si me obedecen? ¿Será que Dios no sabe lo que vamos a hacer? No, hermanos. Dios ya lo sabe todo, hermanos. Pero Dios quiere que tú y yo nos demos cuenta si obedecemos o no obedecemos a Dios. Versículo 19 y 20. Luego Moisés le dijo, nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. ¿Cómo reaccionó Moisés con sus hermanos? ¿Cómo? Se enojó. Ahora, hermanos, ¿estaba bien lo que hacía el pueblo de Israel? No era correcto. Dios ordenó que recogieran el maná diariamente, pero el sexto día tenían que recoger el doble para no salir a recoger el séptimo día. Pero el pueblo de Israel, los cristianos, no obedecieron la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Dos cosas. Número uno, por un lado, la desobediencia e incredulidad del pueblo de Israel a Dios y a su palabra. El pueblo no entendía que Dios es quien suplía sus necesidades diariamente. Hermano, fue algo milagroso. Dios suplir diariamente por 40 años las necesidades de su pueblo. Ni un día se quedaron sin comer. Hermano, eso es algo milagroso de parte de Dios. Pregunta, hermano, el día de hoy, ¿Dios no ha suplido tus necesidades? Hasta el día de hoy, ¿Dios no ha sido fiel para con nosotros, hermanos? Lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel en ese entonces y ahora también a nosotros es a confiar y depender de Dios diariamente. Diariamente. Hermano, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Es que tuve que trabajar. Tú no confías en que Dios va a suplir tu necesidad. Hermano, no me creas a mí, hermano. A mí no me creas. Créele a Dios. Créele a lo que dice en su palabra. Porque a veces seguimos actuando de la misma manera. No confiamos en que Dios es poderoso para suplir nuestras necesidades a través de los medios que Él quiere usar. No es nuestro trabajo en sí solo, nuestras propias fuerzas o capacidades. Es Dios la fuente que provee lo que necesitamos y no lo que nosotros queremos. Porque esas son dos cosas. Es que yo quisiera. Dios no nos da lo que queremos. Dios nos da lo que necesitamos. Así es de que dejemos de andar deseando cosas, hermano, que no necesitamos.
Solo nos va a dar lo que necesitamos para que aprendamos a confiar y a depender de Dios. Y número 2, ¿qué aprendemos aquí en esta? El enojo de Moisés con sus hermanos en la fe, con el pueblo de Dios, con la congregación. Moisés era el pastor, era el líder, pero se enojaba con sus hermanos porque no obedecían a lo que Dios les decía a través de su palabra. Moisés se enojaba con la iglesia, con la congregación, porque no hacían caso a lo que Dios les decía. Ahora, hermanos, siendo honestos, cuando Dios te da una palabra, da una instrucción, el pastor, el predicador, hermano, llegan momentos en que tú ves la reacción de la gente y dices, no puede ser. Si Dios nos acaba de dar una instrucción y mira lo que está haciendo el hermano, mira lo que está haciendo la hermana, llegan momentos en que, siendo honestos, llegan momentos en que humanamente se enoja. Se enoja el predicador, se enoja el pastor. Es desesperante para un pastor, para un predicador, ver que Dios está hablando con su palabra a su pueblo, a la iglesia, y no hace caso. Pero la enseñanza aquí para nosotros es precisamente no enojarnos con los hermanos, con la iglesia. Dile al que está a tu lado, no te enojes, hermano, no nos enojemos. ¿No se enojan, hermanos? ¿Ustedes no se enojan? Todos nos enojamos, ¿verdad, hermanos? Y llegan momentos en que nos desesperamos y decimos, ay, el hermano, ay, la hermana, ya otra vez. Hermano, en ese momento acuérdate, cuando tú vas con Dios y Dios no te dice, ¿otra vez, Elías? ¿Otra vez la misma falta? Dios está dispuesto, hermano, a seguir moldeando nuestro carácter. Entonces, hermanos, necesitamos soportarnos los unos a los otros, pero en amor. Es que tengo que soportar a este. No, es en amor, hermano. ¿Fácil? No es fácil, pero Dios está para ayudarnos. Dios está para ayudarnos. Número 5. ¿Te enojas con los líderes, con los pastores? Biblia, lenguaje actual, Levítico 10, versículo 16 y 17. Levítico 10, versículo 16 y 17. Poco después Moisés preguntó por el chivo que se ofrece para el perdón de los pecados. Cuando supo que ya había sido quemado sobre el altar, se echó a reír. Se enojó con Itamar y Eleazar. ¿Quién era Itamar y Eleazar? Eran los sacerdotes. Moisés, hermanos, se está enojando con sus líderes y les dijo, ¿por qué no se comieron el chivo en el santuario? Ustedes saben que se trata de una ofrenda muy especial. Es una ofrenda para el perdón de pecados. Con esa ofrenda, Dios los perdonará a ustedes y al pueblo. Ahora aquí vemos a Moisés enojado con los sacerdotes, con el liderazgo. También debemos de comentar que los sacerdotes no estaban obedeciendo a lo que Dios les había ordenado en referencia a cómo se deberían hacer las ofrendas y los sacrificios. Los sacerdotes
Los líderes estaban haciendo las cosas como ellos querían y no como Dios lo había ordenado. Hermanos servidores, todo lo que hacemos en la obra de Dios no es como yo quiero y como yo pienso. Es como Dios lo ha dejado establecido. Pero cuando se nos da una indicación y no la hacemos y se nos llama la atención, ¿cómo reaccionamos? ¿Con humildad? ¿O empezamos a quejarnos, a criticar del liderazgo del pastor? Por otro lado, vemos nuevamente el carácter de Moisés, enojándose con sus consiervos, con los servidores, con quien estaba haciendo el ministerio, con las personas que Dios le había dado para soportar la carga de trabajo. Hermanos, no podemos nosotros conflictuarnos ni pelear entre nosotros. Hermanos, estamos haciendo la obra de Dios. No es la obra de ningún hombre. No, hermanos, estamos trabajando en la obra de Dios. Y nos necesitamos unos a los otros. Y necesitamos orar en lugar de criticar y murmurar, hermanos. Moisés era el pastor, el líder. Y tenía la responsabilidad de supervisar que las cosas se hicieran como Dios lo había ordenado. Estaba en todo su derecho, era parte de su trabajo de Moisés, hermanos. Pero la forma, la actitud, el enojo no es correcto, hermanos. Es ahí donde Moisés se estaba equivocando, hermanos. A los que somos padres, Dios nos ha dado la autoridad sobre nuestros hijos. Y cuando hacen lo malo, es correcto que los disciplinemos, que haya una disciplina en su vida. Estamos bien en esa área. Donde nos equivocamos, hermanos, es en la forma que disciplinamos o que hablamos. Es ahí, hermanos, donde muchas veces nosotros nos equivocamos. Y vemos a Moisés que se estaba equivocando. Era correcto que les llamara la atención a los sacerdotes. No estaban haciendo la obra como la deberían de hacer, pero la forma, el enojo, no era correcto. Debemos hacer y decir las cosas como deben hacerse. Pero donde nos equivocamos muchas veces, hermanos, es en la forma y la actitud que tomamos a la hora de decir o hacer las cosas. Y esas son señales de un carácter que necesita ser moldeado. Un carácter que necesita seguir siendo cincelado por el cincel de Dios. ¿Nos identificamos o no, hermanos? Ni una se me pasa, hermanos. En todas me identifico yo, hermanos. Y me faltaron 400,000. Necesitamos ser cincelados, seguir siendo moldeados por Dios, hermanos. Número 6. ¿Nuestro enojo es santo o carnal? ¿A poco hay enojo carnal? ¿A poco hay enojo santo? Sí, lo vamos a ver. Biblia, lenguaje actual, Éxodo 32, del 15 al 20. Éxodo 32, del 15 al 20. Moisés comenzó a bajar de la montaña del Sinaí. En sus manos llevaba las 2 tablas de piedra que Dios mismo había preparado y en las que había escrito la ley por ambos lados. Fíjense bien, vamos con atención
lo que está pasando aquí. Moisés viene bajando del monte Sinaí y trae en sus manos las 2 tablas que Dios había escrito, ¿sí? Versículo 17. Cuando Josué oyó los gritos de la gente, le dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés le contestó: también yo escucho las canciones, pero no son de victoria ni de derrota. Lo que vemos aquí, hermanos, es que Josué, que era el segundo a bordo, cuando Moisés no estaba, era el responsable Josué, le faltaba discernimiento a Josué. Aquí en este versículo le está diciendo: escucho gritos como de guerra. Y le dice Moisés: no, Josué, no son gritos de guerra. También yo escucho las canciones, pero no son de victoria ni de guerra. Cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente, ¿cómo? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Cómo estaba la gente? Versículo 19, hermanos. Cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente danzando, dice, el lenguaje actual no está. Ok, escuchen cómo dice el lenguaje actual, hermanos. Cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente bailando. Al ver al toro, se enojó tanto que allí mismo, al pie de la montaña, arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazos. Luego fue y echó el toro al fuego, lo molió hasta hacerlo polvo y mezcló el polvo con agua. Entonces le dijo a los israelitas: ahora beban. Ay, hermanos, ¿estaba feliz Moisés? Estaba muy enojado, hermano. Estaba muy enojado con el pueblo. Pregunta: ¿su enojo era santo o era carnal? ¿Por qué se enojó Moisés? Imaginémonos la escena, hermanos. Hoy es domingo, 10 de la mañana, el pastor no ha llegado. Y nosotros aquí estamos con el dancing, hermano. A todo lo que da, punchis, punchis. Con humo, con luces, con gritos de alarido. Y llega el pastor, hermanos, y ve la fiestecita que nos estamos reventando, hermanos. ¿Cómo creen que reaccionaría el pastor? ¿Se uniría con nosotros a la fiesta y diría: hermanos, vamos a darle? Esto es lo que nos hacía falta, hermano. Ya necesitábamos un relax. ¿Ustedes creen que reaccionaría de esa manera el pastor? Hermanos, es lo que está haciendo Moisés. Se enojó Moisés, hermanos, no era para felicitar al pueblo. Ahora, aquí Moisés, hermanos, está regresando. Escuchen, hermanos, Moisés está regresando de un ayuno de 40 días, de estar delante de la presencia de Dios, y regresa con las 2 tablas de piedra. $40 días de haber ayunado, de estar en la presencia de Dios, y llega y ve al pueblo y explota Moisés, hermanos. Moisés arrojó las tablas y las hizo pedazos. Esto de arrojar las tablas y hacerlas pedazos representaba la ruptura entre Dios y el pueblo de Israel. En lugar de estar cerca de Dios, estaban distantes, lejos por el pecado en sus corazones. Vemos que se enojó Moisés, pero aquí, hermanos, la ira de Moisés es más que un enojo personal o carnal.
Lo que Moisés ve cuando baja del monte es al pueblo de Israel que ha sido liberado de la esclavitud por Dios y que lo está sustituyendo a Dios por un becerro, por un ídolo. Hermanos, Moisés era lógico que tenía que enojarse. O sea, ¿cómo reaccionaríamos, hermanos? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Unirnos a la fiesta? ¿Felicitar a los levitas? No, tenía que exhortarles. La ira o enojo de Moisés aquí, hermanos, es un enojo, un celo santo. Es similar con el enojo o celo que Jesús mostró en el templo. Acompáñenme, Juan 2, del 13 al 17. Juan 2, del 13 al 17, por favor. Dice, cuando ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí, en el templo, escuchen hermanos, en el templo, encontró algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó: saquen esto de aquí. La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Esto, hermanos, es una referencia al Salmo 69:9, que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando llegó a la iglesia, a la congregación, y halló que dentro de la congregación estaban vendiendo, comprando? ¿Cómo reaccionó Jesús, hermanos? ¿Los felicitó? Les dijo: ay, hermanitos, qué bueno que vienen a hacer negocio aquí a la iglesia. Felicidades, hermanos. No. Hermanos, la iglesia es un lugar donde se viene a ser edificados espiritualmente. No se viene a hacer negocios a la iglesia. Los líderes religiosos permitían que el lugar donde se debe asistir con el único propósito o interés de ir y adorar a Dios, ellos por sus intereses personales permitían que dentro del templo se comprara y vendieran animales, además de cambiar monedas, convirtiendo la casa de Dios, la congregación, en un mercado. Por eso se enojó Jesús con los cambistas. Fue un celo santo de parte de Jesús, por ver cómo se estaba corrompiendo el lugar que era para adorar a Dios. Entonces, aquí aprendemos, hermanos, que debemos de tener cuidado de cuáles son las intenciones de nuestro corazón cuando venimos a la congregación. No debe de ser solo para establecer o conocer a personas. Tampoco debe de ser el motivo de asistir a la congregación para querer hacer algún negocio con algún hermano. No, la única intención válida de un hijo de Dios al asistir a la congregación en un día de servicio debe de ser para adorar a Dios y ser instruido con su palabra. A eso venimos a la iglesia, hermanos,
a ser edificados, a ser adiestrados para salir y poner en práctica lo que escuchamos. Era normal que Jesús estuviera enojado con los mercaderes que explotaban a los que iban a la casa de Dios a adorar. Hay una diferencia entre el enojo sin control y carnal y el enojo o ira santa. Debemos tener cuidado con el enojo, cómo lo manejamos. Es normal sentir enojo, molestia ante una injusticia, ante un pecado. Pero lo malo es prolongar ese enojo por asuntos personales y carnales y que no están relacionados con cosas espirituales. Vemos una injusticia, algo que no es correcto y es normal porque son parte de nuestros sentimientos, el enojo. Lo malo es dejarnos dominar por ese enojo, por esa ira y por cosas que no son espirituales, sino carnales. La congregación en este lugar donde Dios ha decidido que nos reunamos para adorarlo, no debemos de pretender hacerlo un club, un pasatiempo, un lugar solo para conocer a más personas. No, este lugar es donde Dios ha querido en todo Uruapan que sus hijos de Casa de Oración Uruapan se reúnan los miércoles, los domingos y las fechas especiales con el único y glorioso propósito de adorarlo a Él y ser edificados con su palabra. Para eso se está rentando este lugar, hermanos, para que su palabra sea predicada. Y ese es el propósito de venir aquí. No somos un club. No venimos a buscar novia, a buscar novio. No, hermano. Venimos a ser ministrados con la palabra de Dios. Y número 7, estamos terminando. Número 7, ¿nos enojamos con Dios? Números 28 dice, Números 20, versículo 8. Dios está hablando, hermanos. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios aquí está hablando con Moisés y le está dando una indicación. Y la indicación es que, ¿qué tenía que hacer Moisés, hermanos? ¿Cómo? Hablarle a la peña. Dice, y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos. Números 20 del 10 al 12, pero te lo voy a leer en la Biblia lenguaje actual. ¿Por qué me gusta mencionar la Biblia del lenguaje actual? Porque está muy claro, hermanos, está muy claro. Mira cómo dice, Números 20 del 10 al 12. Dice, luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. Y Moisés les dijo, óiganme bien, rebeldes. Imagínense el tono, hermanos. Óiganme bien, rebeldes. ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? ¿Cómo se imaginan el tono, hermanos? Hermanos, quiero comentarles lo siguiente. No, hermanos. Moisés, escuchen las palabras. Óiganme bien, rebeldes. ¿A quién le está hablando Moisés? Al pueblo, a la iglesia.
Versículo 11. Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Hermanos, quise dejar esta enseñanza al último porque es muy tremendo lo que pasó aquí, hermanos. Dios le dio la orden a Moisés que ¿qué hiciera con la roca, hermanos? Que le hablara. Dios le dijo: ve y háblale a la roca. Pero Moisés, en lugar de obedecer a Dios y hablarle a la roca, la golpeó. Y no solo una vez, sino 2 veces. Dios, hermanos, hizo el milagro y salió suficiente agua para que bebiera todo el pueblo y los animales. Pero Moisés se equivocó. Le ganó su carácter, hermanos, a Moisés. Ahora fíjense bien, hermanos. La vara, hermanos, representaba la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Hermano, la autoridad que Dios nos da no es para golpear a la gente. Para eso no es la autoridad, hermanos. Moisés se equivocó y golpeó la roca. Hermano, no podemos golpear a la gente con la palabra, hermanos. No debemos de hacer eso, hermano. Maltrató a la iglesia con sus palabras, con sus actitudes, con su forma de hablar duramente. Ásperamente. Ofendió a la iglesia. A la que Cristo compró con su sangre. En lugar de cuidarla, en lugar de alimentarla y de pastorearla. Por eso es tan delicado, hermanos, el pararse aquí al frente. La autoridad no es para golpear, hermanos. La palabra no es para golpear. Y aquí, hermanos, yo quiero pedirles una disculpa a ustedes, hermanos. Dios habló muy duro a mi vida. Yo los he golpeado con mis palabras, hermanos. Quiero que me perdonen, hermanos. Ayúdenme a orar por mí, hermanos. Todos estamos siendo moldeados. Dios está trabajando en nuestra vida. Yo no soy perfecto, estoy muy lejos, hermanos, de alcanzar la perfección. Me equivoco, fallo en muchas áreas. Y yo le digo a Dios: Dios, ayúdame, ayúdame. No quiero seguir igual, necesito cambiar. Moisés se equivocó, hermanos. Golpeó la roca cuando tenía que hablarle. El llamado de ministrar, de pastorear, de predicar, hermanos. Esa autoridad que Dios nos ha dado no es para golpear. Es para ministrar con gracia, con amor. Y la segunda parte que vemos aquí, hermanos, es que Moisés se equivocó porque se atribuyó el milagro a él cuando dijo: ¿quieren que saquemos agua de esta roca?
¿Quieren que yo saque agua y les dé de beber? Hermanos, todo lo que hacemos, todo lo bueno que podamos hacer, hermano, es Dios el que hace las cosas a través de nosotros. No somos nosotros, hermanos. Es Dios el que se debe de llevar la gloria siempre, hermanos. Siempre. Se les acusa a Moisés y a Aarón de no santificar a Dios, de no honrarlo. No le dieron a Dios la gloria debida a su nombre. No le dieron la gloria a Dios por ese milagro. Qué delicado es querer, hermanos, atribuirnos algo que no nos corresponde. El único que hace milagros es Dios y no el ser humano. Yo no puedo ordenarle a Dios, ahora. Dios me libre, hermano, de hablarle así a Dios. Dios hace un milagro cuando Él quiere, usa a Él, al que Él quiere. Hermano, escucha por favor. Dios usó a una burra. Dios usa lo que Él quiere, hermano. Así es de que no nos sintamos especiales, hermanos. No, el único que es especial y que debe de llevarse la gloria siempre es Dios, hermanos. Hermano, qué bien lo haces, qué bien tocas, qué bien cantas, qué bien barres, qué bien. Gracias a Dios. Pues sí, hermano. Ya ve, pues estoy preparado para toda buena obra. Ay, hermano. Nos subimos a un tabique y nos mareamos. Todo lo bueno que podamos hacer es porque Dios así lo quiere. En todo lo puro y digno que hagamos, debemos de reconocer a Dios. Él lo dejó listo para que nosotros hagamos eso bueno que Él ya dejó preparado. Efesios 2:10. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Entonces, cuando tú y yo hacemos algo bueno, ¿qué debemos hacer? Darle la gloria a Dios. Eso bueno que tú hiciste, hermano, que yo hice, ya Dios lo había dejado listo. Lo único que tenemos que hacer es cumplir con esas buenas obras. Pero no porque somos muy buenos, muy capaces, muy inteligentes, no, hermano. Es la gracia de Dios sobre tu vida y mi vida. Simple y sencillamente, hermanos. Finalmente, hermanos, Moisés estaba tan cansado de las quejas del pueblo que en su desesperación le ganó su carácter. Golpeó la roca y la orden fue que le hablara. Si Moisés, hermanos, que Dios lo describe como el hombre más manso en ese entonces en la tierra, no entró a la tierra prometida por su falta de carácter, por su falta de dominio propio. Tú y yo, hermanos, no necesitaremos que Dios meta su cincel en nuestra vida y nos transforme como a su Hijo Jesucristo. Qué triste, hermanos, que siendo el instrumento que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, llevarlos en una travesía de 40 años, llegar al límite, a la división, a la línea donde entraría a la tierra prometida y no entrar por su falta de carácter. Qué triste sería, hermanos, que después de 15,
20 años, 30, 40, de ser cristiano, no entremos por nuestra falta de carácter. Es una triste historia, hermanos. Debido a este arrebato, se le prohibió entrar a la tierra prometida a Moisés. Y pudiéramos pensar, tal vez alguno de ustedes está pensando, fue demasiado severo el castigo de Dios para Moisés. Después de todo, el pueblo lo había hecho enojar, difamándolo, y se había rebelado contra él y contra Dios. ¿Sí o no? ¿No había sido así, hermanos? Sí, pero Moisés, hermanos, escuchen, hermanos, Moisés era el líder, era el pastor, era el modelo a seguir del pueblo. El líder tiene una responsabilidad enorme delante de la iglesia. Dios no podía pasar por alto esa falta contra su siervo, el más manso de toda la tierra. A quien más se le da, más se le demanda. Qué maravilloso y justo es Dios, hermanos, ¿no creen? Dios no oculta nada en la Biblia. Y dice que todo lo que está escrito es para nuestro ejemplo, para que no cometamos los mismos errores. Al golpear la roca, Moisés desobedeció el mandamiento directo de Dios y lo deshonró en presencia de todo el pueblo. Qué fuerte, hermanos. Hermanos, yo cada que paso a este lugar, tiemblo, hermanos. No es fácil, hermanos, y no es cualquier cosa. Estamos hablándole a la gente que Dios compró con su sangre. No es cualquier cosa, hermanos. Oren por los pastores. Oremos por los predicadores, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cómo está nuestro carácter, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo salimos de la prueba? De las 7 características, ¿a cuál le diste palomita? ¿Cuál palomeaste? A mí me faltaron hojas para puras tachitas, hermanos. Pero, hermanos, la buena obra que Dios ha empezado en tu vida y en mi vida, Él la va a terminar. En Él confiamos y en Él dependemos, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. No salgamos de este lugar diciendo, híjole, qué buena enseñanza, qué lástima que no vino el hermano, la hermana fulana de tal. No, hermano, es para ti, es para mí. No salgamos con ese pensamiento, hermano. Dios habló a nuestra vida. A los humildes, a los mansos, a los que están dispuestos a que Dios siga moldeando, trabajando en su carácter. Dios habló a nuestra vida. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por estos ejemplos que vemos en tu palabra. Hombres y mujeres que fueron moldeados por ti. Que en tu misericordia metiste el cincel en sus vidas para esculpir el carácter de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, aquí está tu iglesia, Casa de Oración Uruapan. Señor, dispuestos a ser moldeados por ti. Gracias, Señor. Muchas gracias
por las pruebas. Gracias por las dificultades que han venido sobre nuestra vida, porque ahora entiendo que tú las estás usando para moldear mi carácter. Gracias, Señor, porque tú usas cualquier circunstancia. Para aquellos que te aman, todas las cosas obran para bien, de acuerdo al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, de llegar a ser como tu Hijo amado. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros y perdónanos por nuestro mal carácter, por nuestras palabras ásperas, duras, por nuestra falta de amor, nuestra falta de paciencia, de misericordia. Perdónanos por nuestra falta de compromiso. Señor, ayúdanos, enséñanos, capacítanos, Señor, para ser instrumentos útiles, para que en todo lo bueno que hagamos, Señor, siempre, siempre tú seas glorificado. Que toda la gloria y que toda la honra, Señor, siempre sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.